Hola a todos, soy Emilia y tengo 81 años. Si estás viendo esto, es porque mi historia, una historia que creí que solo me pertenecía a mí, ha encontrado su camino hasta ti. Y te prometo, no es una historia cualquiera, es la historia de cómo, a mis 81 años, descubrí que la traición más profunda puede venir de donde menos la esperas, y cómo esa misma traición me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. ¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tu vida, tus recuerdos, tu propia existencia, pudieran ser borrados con una sola frase? Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la familia, el amor y la resiliencia. Y si esta historia te toca el alma, te pido un favor: suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Ayúdame a que mi voz, y la voz de tantos como yo, nunca sea silenciada. Ahora, prepárate, porque mi historia comienza. Así, mi hijo, Mateo, me miró como si yo ya no importara. No era una mirada de enojo, ni de tristeza, sino de una fría indiferencia que me heló el alma. Dijo que era un asunto de familia y me cerró la puerta en la cara. 45 años de amor, sacrificio y hogar, borrados con una sola frase. Ese día supe que el peor abandono no viene de un extraño, viene de un hijo. Se paró en la entrada del despacho de mi difunto esposo, y Ricardo, y dijo con una frialdad que aún me estremece: esto es asunto de familia, mamá, te avisamos después, y cerró la puerta, como si yo fuera una extraña en mi propia casa. 45 años de matrimonio, y de ser madre, de cuidar cada rincón de esta casa. Todo desapareció en un solo segundo, ni una mirada, ni una silla para mí, ni una taza de café, solo ese silencio cruel que pesa más que cualquier palabra. ¿Cómo es posible que el amor de toda una vida se desvanezca así? ¿Y qué harías tú si te encontraras en mi lugar, con el corazón roto y la dignidad pisoteada? Te aseguro, mi respuesta te sorprenderá, pero para entenderla, primero debes saber quién era yo. Antes de que todo cambiara, me llamo Emilia, y esta casa no es una casa, es una vida completa. Cada azulejo de la cocina lo elegí con mi Ricardo. Cada rincón cruje con recuerdos, desde 1974, cuando me dijo que aquel vestido amarillo me hacía brillar como el sol. Él me llamó mi sol, incluso cuando el cáncer lo tenía débil, y en susurros me apretaba la mano y decía: mi sol, aún alumbras esta habitación. Tuvimos a nuestro hijo milagroso, Mateo, después de varios embarazos perdidos. Los doctores decían que no iba a llegar, pero él llegó, y yo lo abracé aquella noche en el hospital como si el mundo se pudiera desmoronar. Él era mi todo, y nosotros dimos todo para él. Cuando quiso estudiar administración, refinanciamos la casa. Cuando quiso montar su empresa, usamos parte de la pensión de Ricardo. Jamás le pedimos que devolviera un peso, porque así son los padres. Creemos que el amor siempre será suficiente, y durante años, Mateo fue nuestro orgullo. Nos visitaba en vacaciones, traía a su esposa, Sofía, y cada 23 de marzo llegaban flores a mi puerta. Pero poco a poco, algo cambió, las llamadas fueron menos, y los abrazos más cortos, y su forma de hablar siempre de eficiencia, hasta cuando se trataba de familia. Pero yo me decía: es que está ocupado, está estresado. Él no lo hace con mala intención. Eso es lo que hacen las madres. Justificamos lo que rompe el corazón, porque no sabemos cómo admitirlo. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has justificado el comportamiento de alguien a quien amas, e incluso cuando te dolía? Si es así, sabes lo difícil que es ver la verdad cuando el amor te ciega. Y la verdad, para mí, estaba a punto de revelarse, de la manera más cruel. Cuando Ricardo cayó enfermo, fue rápido: cáncer de páncreas, 10 meses desde el diagnóstico hasta el silencio. Y yo estuve ahí, día y noche. Lo bañé, lo alimenté, le sostuve la mano cuando el dolor lo hacía temblar. Mateo venía, pero con su laptop, siempre revisando algo, siempre susurrando con Sofía. Y cada vez que Ricardo los veía, apretaba mi mano más fuerte. Una tarde, unos 6 meses antes de partir, me miró con una tristeza distinta. He actualizado el testamento. Me dijo. ¿Qué? Pregunté, confundida. Mateo ya no te mira como un hijo mira a su madre. Me negué a creerlo. Dije: está cansado, está bajo presión.
Pero Ricardo negó con la cabeza. Se está posicionando, le susurró. Cuando me vaya, prométeme que estarás lista, que no dejarás que te borren. Yo asentí, pero no entendí, no quise entender, porque nunca imaginé que Mateo pudiera no protegerme. ¿Cómo podría mi propio hijo, a quien le di todo, planear algo así? Esa pregunta me carcomía, pero la ignoré, y ese fue mi mayor error. Un error que me costaría casi todo y que me llevaría al borde del abismo. Pero lo que no sabían es que mi Ricardo, incluso en sus últimos días, ya había puesto en marcha un plan para protegerme. Un plan que cambiaría el juego por completo. ¿Estás listo para saber qué era? Después del funeral, la casa quedó en pausa, sus pantuflas aún bajo la cama, su taza aún en la repisa. Dormía en mi lado, no por costumbre, sino porque el otro lado me gritaba vacío. Y luego llegó ese día, el día de la herencia. Hice café, saqué las tazas buenas, preparé todo como siempre. Pensé que nos sentaríamos como familia, pero Mateo me detuvo en la puerta del despacho con esa voz de hielo que no reconocí. Esto es entre familia. Te avisamos luego. Me quedé ahí, rodeada de retratos que yo misma enmarqué, cumpleaños que planifiqué, cenas que cociné, y por primera vez supe algo que jamás había querido admitir. Ya no era parte de su definición de familia. Esa tarde, después de que cerraron la puerta en mi cara, me fui directo a la cocina. Encendí la tetera como siempre hacía, pero esta vez mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. No solté lágrimas, no levanté la voz, pero algo dentro de mí despertó. Esto no era tristeza, era desvanecimiento. Una mujer que existía en todos los rincones de esa casa. De pronto era invisible. ¿Te imaginas sentirte así, en tu propio hogar, con tu propia sangre? Es una sensación que te roba el aliento, que te hace dudar de tu propia existencia. Pero lo que ellos no sabían es que esa invisibilidad me daría la fuerza para ver con más claridad que nunca. Al día siguiente fui al viejo cajón de Ricardo, ese que tenía doble fondo, y ahí estaba la llave de bronce. Él me la había dado 2 semanas antes de morir. Solo úsala si llega el momento, me dijo con un susurro. Yo no había entendido, ahora sí. Esa noche no dormí. La llave seguía en mi mano, como si me sostuviera el alma. A las 2 de la madrugada, aún estaba sentada en la cocina y sentía la voz de Ricardo en cada rincón. Cuando veas quiénes son realmente, no titubees. La mañana siguiente, Mateo apareció con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Trajo croissants de la panadería, aunque ni siquiera sabía cuáles eran mis favoritos. Pensé que podríamos desayunar juntos. «¿Oh, mamá?», dijo, dejando la bolsa sobre la encimera. «Estamos a punto de cerrar lo del patrimonio». Asentí y serví café, pero cuando vi cómo miró a Sofía, que estaba de pie al fondo en el pasillo, mirando su celular, supe que no era un desayuno. Estaban esperando que yo cediera. Más tarde esa tarde, tomé un taxi al banco. Ricardo me había dado instrucciones claras. Valetrust, caja fuerte 209, el gerente, un señor de voz cálida, me saludó como si me esperara desde siempre. Su esposo fue muy específico, me dijo, en la caja había solo 3 cosas, un sobre con mi nombre, una carpeta de cuero con documentos financieros y una memoria USB. Mis manos temblaban, el testamento estaba ahí, notariado, con testigos, actualizado 6 meses antes de que Ricardo se fuera. Todo era para mí, la casa, las inversiones e incluso la pensión. Había una pequeña provisión para Mateo, pero era condicional. Ricardo lo había visto venir. Regresé a casa y la sentí distinta, como si la casa también hubiera estado conteniendo el aliento. Esa noche, Mateo llamó, preguntó si me sentía bien. Dije que sí. No le mencioné el testamento, ni la llave, ni la caja fuerte. Guardé todo. ¿Por qué el silencio? Porque sabía que la verdad era mi arma más poderosa y no la iba a desperdiciar. Lo que ellos no sabían es que yo ya tenía la primera pieza del rompecabezas y la siguiente estaba a punto de caer. 2 días después llegó la grieta final. Era jueves por la mañana. Acababa de terminar de doblar ropa cuando sonó el timbre. 2 desconocidos estaban en el porche, un hombre con blazer y una mujer con portapapeles. «Venimos para la exhibición de la casa», dijo ella, sonriendo. El agente dijo que estaba bien venir temprano. «¿Exhibición de qué?», pregunté,
con el corazón en un puño. Mostraron su celular, 134 calle Cedros. Mi casa, Mateo, mi hijo, la había listado para venta sin decirme, mientras yo aún vivía allí. Cerré la puerta con calma, fui a la cocina, encendí la tetera y me senté. Ya no era enojo, era claridad. Por primera vez sexta la verdad completa. Ellos no estaban protegiéndome, me estaban eliminando. Esa noche no dormí. Vi el jardín desde la ventana, el que Ricardo y yo plantamos juntos. Los tulipanes apenas comenzaban a abrirse y pensé, ellos están vendiendo esto como si fuera solo ladrillos. Pero esta casa era más que ladrillos. Era el eco de risas, el susurro de secretos compartidos, el testigo silencioso de una vida entera. ¿Cómo se atrevían a ponerle un precio a mis recuerdos, a mi existencia? La rabia me dio una claridad helada, y fue esa claridad la que me impulsó a dar el siguiente paso. Me senté frente a la computadora, inserté la memoria USB. El video comenzó al instante. Era Ricardo, más delgado, más pálido, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos aún eran los mismos. Si estás viendo esto, Sol, dijo con voz temblorosa, es porque has visto la verdad y necesitas estar lista para lo que sigue. Contó todo, cómo Mateo había empezado a mover dinero sin decirnos, cómo había usado un poder notarial viejo de hacía 2 años para comenzar a firmar papeles a mi nombre, cómo ya había contactado con asesores para transferir la casa, antes de que mamá se olvidara de las cosas. Pero yo no había olvidado nada. Lo que pasa es que nunca imaginé tener que defenderme de mi propio hijo. Cuando terminó el video, no lloré, estaba demasiado quieta, como si cada célula de mi cuerpo supiera que no había vuelta atrás. Era una guerra, y yo estaba en el campo de batalla. ¿Te imaginas la sensación de ver a la persona que más amaste, desde el más allá, confirmando la traición de tu propio hijo? Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, pero al mismo tiempo me dio una fuerza inquebrantable, porque ahora yo sabía, y saber, en mi caso, era poder, pero el poder de Mateo y Sofía aún no había terminado de revelarse. Lo que descubrí a continuación me dejó sin aliento. Esa misma noche busqué el archivo viejo de finanzas de Ricardo. Años de cuentas escritas con tinta azul. Entre 2 páginas había una nota escondida. Sol, si se olvidan de quién eres, recuérdales. Al día siguiente, revisé el buzón como quien revisa un campo minado. Y ahí estaba, una carta de una empresa de préstamos, un aviso de falta de pago por una línea de crédito abierta a mi nombre. No reconocí la firma, no era mía, pero era tan parecida que dolía. Fui a mi escritorio, saqué la carpeta de la caja fuerte, comparé firmas falsificadas. Habían sacado tarjetas de crédito, préstamos y hasta una segunda hipoteca con mi nombre, todo detrás de mi espalda. ¿Sabes qué se siente pasar toda una vida confiando, amando, cocinando, esperando cumpleaños, y un día enterarte de que alguien usó esa confianza para quitarte el suelo bajo tus pies? No confronté a Mateo, aún no era el momento. Fui a la cocina y preparé té, pero esta vez no lo tomé en mi rincón habitual. Me senté en el sillón de Ricardo, ese viejo con la lámpara de cadena de bronce. Lo encendí y me senté como una reina sin corona, pero con la verdad ardiendo en el pecho. La rabia se había transformado en una determinación fría y calculada. Ya no era la Emilia que justificaba, era la Emilia que luchaba. Y mi primera batalla sería encontrar al aliado perfecto. Al fondo del cuaderno de Ricardo, encontré un nombre que no reconocí. Dr. Alejandro Vargas, abogado. Confía en él, había escrito Ricardo. Llamé. El Dr. Vargas no pareció sorprendido, solo dijo, ¿ya viste el video? Sí, respondí. Ricardo fue meticuloso, me dijo, te amaba, Emilia, quería que tuvieras todas las herramientas. Al día siguiente me vestí, por primera vez en semanas, pinté mis labios, me puse el abrigo azul marino, el que Ricardo decía que hacía brillar mis ojos. El Dr. Vargas me recibió con una carpeta. Adentro estaba todo, el testamento actualizado, una evaluación médica que confirmaba la lucidez de Ricardo, una lista detallada de todos los movimientos sospechosos de Mateo. Y al final, fotos, Mateo y Sofía sonriendo en una residencia para adultos mayores, tomando notas. Planeaban moverme, no por mi bienestar, sino por conveniencia. Sin preguntarme,
sin siquiera mirarme a los ojos, y esa fue la última grieta, la más profunda. No me estaban protegiendo, me estaban archivando. ¿Te imaginas el horror de descubrir que tus propios hijos te ven como un estorbo, como un mueble viejo que hay que reubicar? Pero esa noche no hubo tormenta, no hubo llanto, solo el suave tic-tac del reloj del estudio de Ricardo y un pensamiento firme en mi pecho: no me borrarán en silencio. Mi silencio se había convertido en mi mayor fortaleza, y mi plan, en mi venganza más dulce. Lo que Mateo y Sofía no sabían es que yo ya tenía todas las piezas del rompecabezas, y el gran final estaba a punto de comenzar. Al día siguiente fui al buzón como siempre. Otra carta, esta vez un aviso de transferencia de título. Mateo estaba a punto de finalizar la venta, como si yo ya no existiera, pero no sabía lo que. Yo sabía, no sabía que tenía todo: el testamento legal, los documentos firmados, los videos, más importante, mi nombre. Esa misma tarde preparé una carpeta azul marino. Adentro puse cada pieza como una armadura de verdad: el video de Ricardo, las pruebas de falsificación, las fotos de la residencia, la carta de intención de venta, la declaración del abogado. Llamé al Dr. Vargas, solo dije 2 palabras: ya es hora. No hubo gritos, no hubo teatro, solo decisión. El martes siguiente el cielo estaba gris, pero yo me sentía extrañamente firme. Me puse mi blusa favorita, la de botones de perla. Me pinté los labios de rosa suave y guardé la carpeta en un bolso sencillo. Sin rabia, sin miedo, solo claridad. Mateo y Sofía llegaron 5 minutos tarde. Como siempre, entraron como si fueran a dar una charla TED. «Mamá, esto será rápido», dijo Mateo con una sonrisa que ya no me tocaba. «Queremos que te sientas incluida», añadió Sofía. Sobre la mesa ya había papeles, presupuestos, fichas de colores, gráficos, un espectáculo disfrazado de cuidado. «Creemos que es hora de simplificar tu vida», dijo Mateo. «Ya seleccionamos una unidad hermosa para ti. Balcón, jardín, te encantará». Me deslizó un papel. No era una propuesta, era un hecho. Entonces, sin decir una palabra, abrí mi bolso y puse mi carpeta azul encima de sus documentos. Mateo frunció el ceño. Sofía parpadeó. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Algo que olvidaron incluir?», dije con calma. Saqué el testamento. Lo deslicé por la mesa. Sofía se inclinó, leyó, su rostro palideció. «Todo para ti», murmuró. Asentí. «¿Estás segura que esto es real?», preguntó Mateo. «¿Él me lo habría dicho?». Lo hizo. «A mí». Saqué la declaración médica, la evaluación neurológica, la firma notariada. Silencio. Entonces, saqué las pruebas de los préstamos. «¿Reconoces esto?», le pregunté. Eso lo firmamos juntos durante la enfermedad de papá. «¿No recuerdas?». «Lo recuerdo todo». «¿Y el banco también?». El silencio ya no dolía. Ahora era mío. Lo sexta derrumbarse en cámara lenta. Mateo ya no era el hijo exitoso. Sofía ya no era la esposa sonriente. Ambos eran solo 2 personas enfrentadas a una mujer que había vuelto a escribir su nombre. «¿Crees que puedes con todo esto tú sola?», dijo Mateo, la voz cortante. «Tienes 81 años». «No estoy sola», le respondí sin elevar la voz. «Tengo un abogado, un plan y paz. No puedes llevarte esta casa para siempre». Bufó Sofía. «Tal vez no», dije, «pero es mía, y si algún día la dejo, será porque yo lo decida, no porque ustedes me intentaron desaparecer». Se fueron sin escándalo, sin disculpa, solo esa distancia que pesa más que un portazo. Y sin embargo, me sentí libre, libre de la carga de la expectativa, libre de la necesidad de su aprobación, libre para ser yo misma, por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué se siente al recuperar tu voz, tu dignidad, tu hogar, de aquellos que intentaron arrebatártelo todo? Es una sensación que no tiene precio, y fue solo el comienzo de mi verdadera historia. Esa noche me senté en el porche. El jardín estaba floreciendo de nuevo. Tulipanes rojos y dorados, los colores favoritos de Ricardo. No lloré, no temblé, solo dejé que el viento me acariciara. A la semana siguiente cambié las cerraduras, puse todos los servicios a mi nombre. Fui a la notaría con el Dr. Vargas y cerramos todo. No fue por urgencia, fue por elección. Los días comenzaron a fluir con otra cadencia.
Ya no revisaba el buzón con miedo, ahora abría las ventanas en la mañana y dejaba entrar el sol sin pedir permiso. Quité las fotos de Mateo del pasillo. No fue por enojo, fue por renovación. Para mí, para lo nuevo, pero una foto quedó. Su 5º cumpleaños. Tenía pastel en la cara y reía con algo que Ricardo dijo. La guardé en un cajón, no como recuerdo, sino como recordatorio. Empecé a ir al centro comunitario los martes. Me inscribí en una clase de acuarela. Había olvidado cuánto me gustaba pintar. Salía a caminar en las mañanas. Aprendí a cocinar para una sola persona. Encontré una extraña paz en el silencio. No era venganza, no era victoria. Era algo más suave. Era mío. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, de redescubrirte a ti mismo? Para mí, fue como nacer de nuevo, pero con la sabiduría de 81 años. Y esa sabiduría me decía que la vida, incluso después de la tormenta, puede ser más hermosa de lo que jamás imaginaste. Una tarde, abrí el buzón y encontré una carta. Letra de Mateo. Solo una línea. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. La sostuve un rato, luego la doblé con cuidado y la puse en mi diario, y susurré al aire. Tal vez, pero no, en tus términos. Pasaron 6 meses, la casa se sentía distinta. No vacía, no embrujada, solo mía. Reorganicé los muebles, no por necesidad, sino porque quería que el sol llegara distinto a la mesa del comedor. El estudio de Ricardo ahora era mi sala de escritura. El cuarto de huéspedes, antes reservado para la familia de Mateo, se convirtió en un espacio de costura lleno de hilos y libros abiertos. El cambio más grande fue el silencio ya no se sentía como ausencia, se sentía como paz. Todavía tengo la foto de Ricardo en mi buró. Me sonríe con su vieja franela arrugada, la que siempre se negaba a tirar. Algunas noches aún le hablo, solo unas palabras, pequeñas victorias. Los tulipanes brotaron temprano este año. Hoy arreglé la cerca yo sola, porque creo que él estaría orgulloso de cómo lo manejé todo. Mateo no volvió a llamar hasta una mañana de domingo. Reconocí el número. Hola, mamá, dijo. Su voz sonaba más baja, más humana. Solo quería decirte que lo siento. No espero perdón, solo estoy yendo a terapia. Sofía y yo nos separamos. Silencio. No espero nada, solo quería que supieras que he estado pensando mucho. Esperé, respiré. Me alegra que estés recibiendo ayuda, le dije con firmeza. ¿Puedo llamarte otra vez algún día? Sí, respondí, pero no para hablar del pasado, solo del presente. Si quieres conocerme, empieza desde aquí. Colgamos. No lloré, no temblé, solo me quedé junto al fregadero, mirando el viento entre los árboles y susurré, más para mí que para nadie, nunca es demasiado tarde. Pero tiene que ser real. Pasaron las semanas. Las llamadas llegaron de vez en cuando. Incómodas, genuinas. Nunca pidió dinero. Nunca mencionó la casa. Y eso fue lo que más me hizo creer. ¿Qué significa perdonar? ¿Es olvidar? ¿O es simplemente aceptar que las personas pueden cambiar? E incluso si el daño ya está hecho. Para mí, fue encontrar la paz en la aceptación y la fuerza para seguir adelante, sin rencores, pero con los ojos bien abiertos. Y esa paz, esa fuerza, es el verdadero tesoro que encontré en esta etapa de mi vida. Una noche abrí el documento en el que había estado trabajando, mis memorias, no para publicar, solo para mí, y tal vez para alguien más que un día necesite saber que la fuerza no siempre ruge. A veces, simplemente se niega a ser borrada. Lo titulé La habitación, silenciosa, porque allí fue donde me dejaron una vez. Y desde donde me levanté. Si alguna vez has sentido que alguien intentó desaparecerte, de tu presencia ya no contaba. Solo quiero decirte esto, sigues aquí, sigues importando y tu historia no ha terminado. La vida es un lienzo en blanco y cada día es una nueva pincelada. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantas y con qué sabiduría lo haces. Mi viaje no ha sido fácil. Pero cada cicatriz cuenta una historia de superación, de amor, de resiliencia. Y hoy, a mis 81 años, lo puedo decir con orgullo que soy la dueña de mi propia historia. Ahora, si mi historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar, si te ha dado un poco de esperanza, te pido un último favor. Ayúdame a que esta voz, la voz de la experiencia y la resiliencia,
llegue a más personas. ¿Cuál parte de mi viaje te resonó más? ¿Alguna vez te sentiste invisible y encontraste tu propia manera de volver a brillar? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tus historias. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a este canal, dale un buen me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Recuerda, la vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para encontrar tu voz, para ser la protagonista de tu propia vida. Hasta la próxima.